Saludos mis gentes, gracias por la oportunidad una vez más de llegar a todos ustedes. Señores, tenemos que hablar con todos ustedes sobre Roberto Antonio Soto Mejía, conocido como el Cubanito, ese que se ha hecho famoso en las redes sociales porque tiene ya varios meses amenazando figuras, tanto nacional como internacional, incluyendo el presidente de la República, Luis Abinader. Hay por ahí en la red social Facebook unos videos que se ven donde este señor manipula un arma de fuego, y en otro donde él se ve pues manipulando un cuchillo, amenazando de muerte al presidente de la República, al general Alberto Ten, también a figuras internacionales como el artista puertorriqueño Anuel AA, y en otras ocasiones se ha referido a funcionarios, periodistas, exmilitares y a un grupo de personas que principalmente han estado en el gobierno. Pero yo tengo para decirle a la Policía Nacional, yo tengo para decirle a la gente que tiene que ver con el tema de salud mental en salud pública, de que este hombre, además de que debe ir a cumplir una prisión, porque el tema del presidente de la República es un tema que está consagrado en distintas leyes, incluyendo la de difusión del pensamiento en la República Dominicana. No todo lo que a usted le llega a la boca, usted se lo puede decir al jefe del Estado. Entonces, por esto, pues puede recibir prisión y unas altas multas. ¿Qué ha acontecido con este hombre? ¿Por qué este hombre lo tienen en la palestra pública? Este hombre aparece en la palestra pública innecesariamente porque inmediatamente se produjeron esas amenazas hacia el jefe del Estado, hacia el jefe de la policía, como pasó aquella vez, recuerden ustedes, o ya hace un año y algo, con Figueroa, que lo hizo desde New York, un ex miembro del PRM, quien amenazó al presidente de la República, Luis Abinader. En otras ocasiones lo había hecho con Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. E incluso fue más allá. Amenazó a Miriam Germán y a Jenny Berenice y a Roberto Fulcar de que le iba a dar una golpiza a todo, incluyendo al presidente de la República. Pero desde que vimos ese pronunciamiento de Enrique Figueroa, pues nos dimos cuenta que no es una persona que está bien de la cabeza. Aquí tiene que intervenir salud pública. No es solo darle prisión a estos individuos, porque el famoso cubanito, ese que ha amenazado a todo el mundo, incluyendo al jefe del Estado y al jefe de la Policía Nacional, entre otros altos funcionarios, pues este hombre debe ser atendido mentalmente, porque el que ve el video que este individuo publica en las redes sociales, pues puede notar ampliamente que este es un señor como tal que no está bien del cerebro. Ese hombre tiene problemas mentales, porque ¿a quién se le ocurre coger un arma de fuego o con un cuchillo como lo hacía en varias ocasiones y fajarse a amenazar al presidente de la República y a otros altos funcionarios, incluyendo artistas internacionales? Y el que ve el video, y me imagino que mis amigos de la psiquiatría, los que yo conozco, pues estarán de acuerdo conmigo. Este es un tipo que necesita atención médica porque su cerebro no está bien. Solo a un estúpido, a un loco, a un descerebrado, a una gente que no tiene neuronas en la cabeza, pues se le ocurren decir las cosas que este tipo dice en un video amenazador, donde dice que le va a quitar la vida al presidente de la República y al jefe de la policía, entre otros funcionarios. Eso es un asunto muy grave, eso está tipificado en la ley,
Hay varias leyes que hablan de eso. Nadie se haga el loco con eso. Usted no puede estar de acuerdo con el presidente de la República o con el jefe de la policía o con Anuel AA, con sus canciones o los que él canta. Pues eso no significa que usted tenga que agarrar y decirles palabras mayores. Eso está sancionado en la ley. Pero vuelvo y reitero, quise hablar de este tema porque veo que la Policía Nacional apresó recientemente al cubanito y lo tienen ya detenido con la intención de enviarlo a que se le conozca una medida de prisión preventiva. Pero yo vuelvo y reitero, este individuo no está bien de la cabeza. Ese tipo hay que agarrarlo, ponerle una camisa de fuerza y llevarlo al manicomio, porque no está bien del cerebro. Imagínense ustedes lo que ese individuo sería capaz de hacer al momento que lo lleven a la cárcel o a una de las cárceles donde pretenden llevarlo. Es más, yo voy más allá. Donde él está ahora mismo detenido es un riesgo para todos los demás detenidos, porque es un individuo que no está bien de la cabeza, tiene problema en el cerebro. No soy un especialista en la materia, pero usted no tiene que ser un especialista para determinar que este hombre está totalmente loco, o como lo estaba o como lo está Enrique Figueroa. De manera que mucho ojo a los señores de salud pública. Este tipo es un fenómeno, ese tipo hay que medicarlo. Antes de mandarlo para la cárcel, lo ideal sería medicarlo, porque probablemente cuando entra allá, esa loquera que a él le da de hacer videos amenazadores y diciendo estupideces, locuras, cosas sin sentido, huérfana de contenido. Pero bueno, a un idiota como ese no se le puede pedir muchas cosas. Pero vuelvo y hago el llamado al doctor Daniel Rivera. Ordene que varios médicos en salud mental pues vayan y visiten a este hombre, lo entrevisten y dependiendo de las enfermedades mentales que él tenga, denle medicamentos porque ese tipo es capaz de hacer un caos en una de las cárceles del país. De manera que están advertidos. Les habla Danilo Paulino. Hasta un próximo encuentro.